Una de nuestras metas es mostrarles cómo es la realidad de vivir en Alemania. Así que hoy vamos a ir a recoger a José del trabajo y aprovechar un poco para saber más sobre lo que hace. Bueno, ya nos encontramos. Me pegó un regaño porque estaba con la cámara en la bici. Pero bueno, es cierto que es peligroso porque aunque estamos en Berlín, los carros a veces manejan como en Cali, Colombia. No tanto, pero sí, a veces locos. Hablando mierda ahí. Bueno, entonces, ¿cómo te fue hoy en el trabajo? Bien. ¿Verdad qué trabajas? ¿Puedes contar a la gente más o menos qué trabajas? ¿A cuál gente? No hay nadie aquí. Sí, aquí a nuestra gente. Mi gente. Soy... ¿Qué soy? Buena pregunta, ¿qué eres? ¿Qué soy? Soy una persona. ¿Cuál es tu rol en la empresa? ¿Y Soy qué empresa es? Es una empresa que cuida a personas adultas, se puede decir, con demencia. Y yo soy un enfermero asistente. ¿Y hace cuánto trabajas ahí? 4 años, creo. ¿Sí? ¿Y tus colegas, o sea, todos son de Alemania o son internacionales? No, aquí en Alemania hay mucha demanda de enfermería, de todos los trabajos que tienen que ver con la salud. Entonces, por lo general, la enfermería es mucho de extranjeros. ¿Y qué países hay en tu empresa, en tu equipo? En mi equipo hay filipinos, hay africanos, pero no, creo que de Tanzania y de Nigeria. Antes había de Rumania y alemanes. Sí, qué bien. ¿Y para entrar tenías que saber alemán, la idioma? Sí. Normalmente yo entré sabiendo muy básico, un A1, pero normalmente te piden un B1 para poder entrar. Un B1. Pero hay empresas, como se necesita tanto, entonces hay empresas que dicen, bueno, con un A1 o un A2. La verdad no es muy complicado. Con un A2 puedes entrar sí o sí. Claro. O Un sea, B1 sería perfecto. llegaste con el alemán muy básico y tenías que tener un certificado o algo. No, bueno, Un certificado de trabajo, como tenías que estudiar eso para entrar a ese trabajo. creo que depende. Creo que eso, o sea, no te lo piden, o sea, para mi trabajo, para mi empresa, no te piden el certificado como tal, pero lógicamente te hacen una entrevista y el jefe mira qué nivel de alemán hay. Lógicamente no es perfecto, así que él también puede hablar en inglés y si no hace la entrevista al jefe, hace la entrevista a las jefas que no saben, por ejemplo, inglés, las jefas no saben inglés, así que yo entro y como hablar en inglés y en alemán por las personas que saben un poquito alemán. Qué bien. ¿Y un turno, cuántas horas son? Por ejemplo, hoy, ¿cuántas horas trabajó? Depende, pero normalmente en mi empresa antes era de 7 horas, hoy en día es de 8 horas, porque esto hace que tengas más días libres al mes. Y cuéntame, porque hoy es domingo, ¿por qué tienes que trabajar un domingo? Porque somos una empresa que tiene que trabajar todos los días, de 24 horas, los 7 días de la semana, como la policía, como los bomberos, como los hospitales. Entonces, hay que trabajar todos los días. ¿Y te gusta ese trabajo? Sí, la verdad al principio uno lo estereotipa mucho. Hay mucha gente que estereotipa este trabajo demasiado, pero es mucho más allá. Lógicamente a veces me canso demasiado. Porque es físico. Es muy físico. ¿Qué tienes que hacer? Hay que hacer cosas también muy mentales, pero no es mucho. Pero físicamente sí, claro, es prácticamente estar al lado de personas ayudándolas en las cosas que no pueden físicamente, algunas veces a comer o algo así. Pero mi gente, siempre que voy al trabajo de José, visitarlo, me gusta mucho porque es como una ciudad pequeña, un pueblito. Miren qué lindo es. Yo. No tú, pues tú también. Todo es hermoso, tu trabajo es lindo. Son como casitas, todos en el mismo color. Y bueno, en cada casa viven los adultos viejitos. Sí, los viejitos. ¿Cuántos años tienen? Depende. Hay personas de 70 años, más o menos. A partir de A partir de 70 hay personas de 100 años, más o menos. Hoy, por ejemplo, fue muy curioso porque hoy
hablé con uno de los clientes, no sabía, él me dijo que nació en el momento en que empezó la dictadura de Hitler. Entonces me comenzó a hablar un poco de esto. Yo la Ajá. verdad no tenía idea de esto y entonces hablamos un poco y me dijo, sí, yo era un bebé cuando Hitler tenía 3 años cuando Hitler hizo el mundial, los olímpicos, perdón. Ay, se cayó algo del árbol. Y entonces me contó un poco sobre cómo fue su vida en la guerra, un poquito después de la guerra. Él recuerda muchísimo más, lógicamente, después de la guerra, ¿Cuántos años el tiene él? DDR. Él nació en el 33, me dijo, 36, 33. Justo en el año que empezó Justo la en el guerra. año en que empezó la Pero guerra. entonces era muy niño, el man, Sí, el señor. claro, sí, sí, pero Ya. lógicamente tiene algunos recuerditos cuando era de la guerra, muy poquitos, pero Ajá. realmente él se acuerda mucho más de la parte del DDR. Entonces un Del colega le socialismo, dijo, ¿no? del socialismo, Ajá. un colega le dijo, ah, sí, donde eran los soviéticos, los Ujú. rusos soviéticos. Y entonces le dice, no, en ese entonces ya no estaban, era Alemania, Alemania. Y yo le dije, Claro, bueno, pero tenían influencia soviética. Dijo, claro. sí, pero éramos un país independiente. Exacto. Y es muy increíble porque yo siempre había pensado como que sí, eran un país, pero eran manejados por la Unión Soviética. Ujú. No hay ninguna diferencia. Y la gente que creció sí pensaba como, no, somos un país independiente de la Unión Claro, Soviética. claro. Pero entonces, para regresando a la entrevista, ¿cuál es tu consejo para, digamos, un latino o un extranjero que está en Alemania y está buscando un trabajo? ¿Cuál sería tu consejo, si tienes uno? Pues depende, porque hay mucha gente que no le gusta hacer muchas cosas, pero digamos que si ve la oportunidad de hacer Fliegerhelfer, que es como asistente de enfermería, es muy fácil, es solamente necesitar el alemán y ir a ¿Básico? el alemán básico, exacto, y ir a una empresa y decir, hey, mira, yo quiero. Ajá. Y le van a preguntar experiencia, lógicamente. Pueden decir como que han Inventarse. tenido, no inventarse, pueden decir una experiencia pequeña, pueden decir que han trabajado con los abuelos, por Eso ejemplo. dijiste tú, ¿cierto? Por ejemplo, no, yo sí tenía un poquito de experiencia, no tan a fondo, Ya. pero sí había hecho acompañamientos a voluntariados a personas adultas en Colombia. Ujú. Entonces, pero he escuchado entrevistas que dicen, no, sí, por ejemplo, yo con mi abuelo, o Ujú. personas muy mayores que pueden decir, no, yo con mi papá, Claro. lo ayudé. Entonces el jefe dice, ok, vamos a ver el entrenamiento, Ujú. la prueba. Esa es Y la que cuenta. Al final creo que cuenta la motivación sí, y realmente la disciplina de trabajo. O sea, si muestras en la prueba de trabajo que son, ¿cuántas semanas son? son 4 normalmente un mes. Como un mes que te enseñan todo. Si ahí ven que realmente para ti es algo serio. O sea, no hay ningún caso que dicen, ay, que no. Casi siempre te dan un contrato más allá. ¿Cierto? Sí, por ejemplo, yo pertenezco al sindicato de mi empresa y entonces tengo que estar en las entrevistas con Ujú. los jefes. Y realmente lo que vemos es la motivación de las personas. Lógicamente un poquito el idioma, Ujú. si no habla nada es imposible, tendría que hacer primero un curso básico, Ujú. pero si habla se entiende y puede expresar lo mínimo, está bien, lógicamente se va a ir aprendiendo. Yo creo que yo empecé con una A1 y ahora mi nivel es como un B1, B2, B2, Aprendiendo en la B2. empresa y conmigo. Aprendiendo en la empresa, afuera, en la casa. Qué bien. Entonces lo que realmente vale es un poco el idioma Ajá. Paso y uno, idioma. un poquito la experiencia, pero no sé, si no la tiene, digamos que puede decir como, ya, pero es que tengo muchas ganas, siempre me ha llamado la atención o algo así. Ajá. Motivación, mostrar motivación. Si tienes experiencia, mejor. La motivación ¿Qué y más? todos los documentos en orden. Si Los no, documentos. ¿Cuáles documentos? pues digamos, si ya vive aquí en Alemania, bien, porque debe tener algo de documento de residencia, debe Ujú. tener una Aufenthaltstitel. Ujú. Pero si no vive en Alemania, vive en Colombia, ahí sí tendría que hacer un curso de enfermería, Mm. un curso de alemán hasta A1 o A2, Ujú. depende de la empresa, y pedir los papeles de visa. Ah, Contactar una sí. empresa y pedir los papeles de la visa, porque es bastante difícil entrar Desde otro desde país. otro país. Pero si tiene el estudio básico como una Sí. enfermería de un académico de unos 3 años en Colombia,
Debe funcionar. Debe funcionar. ¿Tú has visto casos así que alguien de otro país entre desde el otro país o siempre han estado ya en Alemania? En mi trabajo no he visto un caso así en Ujú. especial, pero algo parecido, cosas parecidas, por ejemplo, que vienen a estudiar alemán aquí. Ujú. Entonces, ya que tienen la visa de estudiante, esa es otra Ah, opción, ok. Ujú. vienen y piden trabajo, entonces se pueden quedar. Mi gente, tampoco sabemos todos los casos y todos los caminos de cómo llegar a ese trabajo o un trabajo en general en Alemania, pero buscan su camino y lo van a lograr. O sea, no vencerse rápido, dices tú tampoco. Porque no era tampoco fácil en nuestro caso. Sí, no, para mí, digamos que si lo vemos desde el futuro, sí, no fue tan complicado, Ajá. pero en el momento estuvo muy difícil. Claro, claro, porque uno tiene esa situación que al final uno necesita un ingreso mensual, sí o sí, uno necesita ingresos para vivir, entonces No, y uno que se uno no sabe azara. cuáles son los pasos que realmente tiene que uno seguir. Uno solamente investiga, lo intenta y así, en algún momento Esto para mí lo es una tenga. forma, o sea, mucha gente no sabe, hay mucha gente que se viene ilegalmente a Europa o a Estados Unidos se van de ilegal Ujú. y intentan algo así. Yo creo que ya viéndolo desde mi experiencia, si vienen a ver qué pasa, prefiero invertir 3 años en algo en Mm. Colombia y venir en algo casi fijo, porque es casi fijo, porque la demanda es demasiado, ¿la demanda? La oferta. La La demanda, demanda. sí. ¿Y por qué la demanda es tan alto aquí en Alemania? Porque primero no hay tanta gente, la población se envejeció, ya está muy envejecida, por eso hay tanto personal por cuidar también. Sí. Y lo segundo es porque los alemanes que quedan, que pueden hacerlo, digamos, no todos les interesa. Hay muchos alemanes que cogen el camino de ser enfermeros, tengo muchísimos compañeros también Ujú. alemanes, Pero no son suficientes. pero no son suficientes, es que hay Claro. hay Viejitos. tanta persona adulta que se necesita mucho más. Y Claro. eso sí o sí siempre, o sea, por mínimo los siguientes 10, 20 años va a Ya. haber muchísimo. Exacto. No sé Así después. que aprovechen ese trabajo. No. Bueno, ya, Por genial. ejemplo, tengo amigos que estudian enfermería en Colombia. Lógicamente en Colombia también les va bien. Eso sí o sí creo yo que es una buena carrera. Mm. Pero digamos que en un momento se aburren o sienten que no es suficiente o algo así. Para mí Alemania es una muy buena opción. Se estudia 3, 6 meses el alemán y pide los papeles. Ya. Los alemanes nunca van a decir que no. Los alemanes con todo lo que necesitan de oferta, sí, de una van a hacer los papeles. Son Ujú. un país muy abierto en ese Total. sentido. Sí, porque se necesita. Uno cree que es muy cerrado, pero más que todo creo que los latinos creemos que el país es cerrado por el alemán, por el idioma, Mm. pero realmente el país es totalmente abierto a demasiadas ofertas de trabajo y a demasiadas cosas. Hay demasiada, por Ya. ejemplo, hay muchísimas ofertas de trabajar en autobuses, hay demasiada Ya. oferta de trabajar en el campo, hay demasiada oferta de trabajar En- así. Hay mucha oferta y demanda en los trabajos físicos. La otra cosa que es que el trabajo de enfermería aquí en Alemania es un trabajo muy bien visto, ¿no? No es un trabajo, por ejemplo, yo soy latino, no es que sea mal visto, sino que estereotípicamente no lo hace cualquier persona. Siempre dice, es un trabajo muy difícil, es un trabajo no tan limpio. Bueno, mucho estereotipo tiene este trabajo, en particular Colombia, o no sé si en Latinoamérica en sí. Pero en Alemania es un buen trabajo, es un trabajo muy respetado porque es como ser eh, doctor también, puede ser como ser enfermero, Como que ayudas a la sociedad. ya, puede ser como doctor, puede ser como bombero, puede ser como policía, es un trabajo que ayuda a las otras personas, así que los alemanes lo respetan demasiado, Claro. es de buen estatus, es como, yo no pensaba eso, pero yo decía como, yo soy enfermero, en serio, yo también quiero ser, por ejemplo, me decían, porque me parece muy bueno ayudar a las otras personas o algo así, Mm. pero mucha persona dice que estar como enfermero de asistente no es tan
tan de buen nivel. No es que sea mal nivel, no es que sea buen nivel, esto es juicio de cada persona, pero es bien. Y incluso aquí es tan agradecido este trabajo que se paga muy bien, la verdad. O sea, depende también en qué empresa, pero por lo general es un trabajo muy bien pagado. Es un trabajo mucho mejor pagado que muchos otros trabajos Mm, que estereotípicamente deberían ser mejores pagados. mm, Aquí es como una ayuda realmente a la sociedad, sí. al gobierno, o no al gobierno, como al país, para seguir adelante. Así que lo tratan muy bien.